Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Locke in the Air. Vamos a continuar con la historia de Payu y Rei. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Antes de comenzar les cuento que en el canal pueden encontrar la historia de esta pareja en orden para que ustedes sepan qué es lo que pasa en el libro. En la descripción les dejo el link para que ustedes lo puedan ver. Ahora sí. En un video anterior nos quedamos en que Payu le había dicho a Rei que no vuelva a la casa. Entonces Rei se preguntó, ¿qué dijo Pipayu? Él estaba en estado de shock. El clima afuera estaba cambiando, así como el estado de ánimo en la habitación. Esto hacía de que Rei estuviera demasiado confundido con las palabras del dueño de la casa. No vuelvas aquí de nuevo. Esto dejó atónito a Rei y luego forzó una sonrisa, empujando con la mano el pecho de la otra persona, y preguntó cortésmente, y espero tener suerte, o haber escuchado mal, o tal vez fue un trueno el que le impidió entender. Pipayu, la persona terca y amable que simplemente me abrazó y me consoló, ¿me está prohibiendo venir aquí? Ahora Payu le está prohibiendo volver a ese lugar, el lugar que acaba de reconocer que era el más seguro, y se convirtió en un escudo en tiempo de debilidad. Su cara estaba roja, la mano que al principio lo estaba empujando, ahora se aferra a la camisa de la otra persona, mirándolo fijamente, tratando de encontrar la verdad. Los ojos agudos tampoco tienen una actitud de estar bromeando. Pi, estás bromeando, ¿verdad? Le dijo Rei. Él preguntó esperanzado, aunque su corazón estaba roto. No estoy bromeando, dijo Pipayu. Rei, ¿no crees que eres exagerado? Esto le decía a la chica con la que coqueteaba antes. ¿Sabes que eres una persona molesta? Esto le decía a sus amigos todo el tiempo. Sí, Rei es una persona terca que a veces no se da cuenta que es demasiado pesado, porque cuando tiene la intención de hacer algo, intenta hacerlo aunque sepa que no hay esperanza. Piensa que nada es imposible, así que si no lo intenta, no sabría cuál sería el resultado, aunque nunca pensó que esto sería una desventaja. Ahora Pipayu lo estoy molestando. Rei dijo, te estoy molestando ahora, ¿verdad? Lo siento, no voy a venir sin decírtelo otra vez. No voy a volver a entrometerme en lo que estás haciendo. Prometo no volver a ir a las carreras de autos. Voy a intentar no molestarte, pero no me prohíbas venir aquí, por favor. Rei estaba tartamudeando, suplicando con todas sus fuerzas, mientras que sus ojos estaban mojados, pero no lloró. Payu debe estar muy molesto por mis lágrimas, pensaba Rei. Rei estaba abrazándolo del cuello a Payu, tratando de no llorar. Debe ser tan desagradable que Pipayu ya no lo quiere volver a ver, hasta que tuvo que usar el dorso de su mano para secarse las lágrimas, tratando de evitar los sollozos que golpeaban su pecho, sin entender el por qué lo hacía sufrir tanto el no ver la cara de esta persona. Nunca antes Rei había estado tan triste, sin importar quién lo rechazara. Rei decía, todavía quiero venir aquí, quiero conocerte, quiero verte. No voy a llorar, no lloraré, no tendrás que consolarme, realmente no voy a llorar. La persona no lloró, aunque todo su cuerpo estaba temblando, y eso hizo que el hombre desalmado dejara escapar un gran suspiro. No llores, Rei, no llores. El sonido del suspiro hizo que el oyente se mordiera el labio hasta que le dolió. Rei, dijo Payu. Sí, dijo Rei. Pero el dueño del nombre dijo esto en voz alta, pero aún no tuvo el valor de levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Payu tira de la mano que estaba tratando de cubrir su rostro, obligando a sus ojos a encontrarse con él. Rei, Payu no está enojado contigo. Pero, dijo Rei,
pero te dije desde un principio que Rey debe saber administrar su tiempo. Lo recuerdas, pero no lo entiendes, ¿verdad? ¿Acaso no le dije a Rey que si quería coquetear conmigo, lo haga antes del segundo año, porque después no tendría tiempo para hacerlo? Pero aún no has terminado el primer año y ya no sabes cómo administrarlo, aunque en este momento es cuando más tiempo tienes. Rey, ¿entiendes lo difícil que es para un pi permitir que su non pierda su tiempo sentado mirando a un hombre? El oyente quería argumentar algo, pero no podía discutir, porque era verdad. Sentado y mirando a un hombre suena patético, pero tampoco puede encontrar mejores palabras de las que dijo Payu, porque realmente venía a mirarlo. Payu le dijo: ayer te pregunté para cuándo tenías que entregar el trabajo, pero no respondiste. Pero Payu dijo que si no iba con él, iría solo, argumentó Rey. Sí, lo sé, dijo Payu, pero Rey realmente cree que sería cruel si me dijera que tenía que enviar un trabajo el día de hoy. Nuevamente el oyente se quedó en silencio, porque ayer estaba muy consciente que tenía que enviar el trabajo y sabía que no lo había terminado, pero aún así eligió salir a cenar con Payu. Si no puedes ir a comer, podemos ir otro día, dijo Payu. Hay tiempo para todo, para comer, para bromear. Todo el mundo tiene tiempo para relajarse. Yo mismo no fui el mejor estudiante que el mundo ve. Armé un coche, me escapé a las carreras, hice actividades, hice cosas que quería hacer. Pero una cosa que nunca dejo atrás es mi deber. Rey quería volver a llorar, porque Payu tenía toda la razón en todo. Lo que más quería era llorar. Quería que Payu lo mirara a los ojos y lo reconfortara. Sin embargo, dijo cosas que no quería escuchar por segunda vez. Payu le dijo: si Rey no puede asumir la responsabilidad de sus propias acciones, entonces no quiero que vuelva aquí de nuevo. Rey no era un tonto al que le tuvieran que repetir muchas veces las cosas para entender. Esto es más que suficiente, pero tenía que preguntar algo, lo cual le preocupaba. ¿Realmente no te molesto? Temo que Payu me odie. Payu dijo: si me molestaras, no vendría aquí a limpiar tus mocos así, dijo el hombre volteando la mano manchada de mocos. Payu, dijo Rey. ¿Estás disgustado por tus propios mocos?, preguntó Payu. No, pero estás cambiando el tema de conversación, dijo Rey. Entonces, si puedo asumir la responsabilidad de mis estudios, puedo venir aquí de nuevo, ¿verdad? Payu le dijo: no. Rey inmediatamente bajó la cabeza, lastimosamente pálido. Payu dijo: hasta que Rey lo demuestre. El oyente al escuchar esto levantó la cabeza esperanzado, agitando vigorosamente el brazo del hablante. ¿Y cómo voy a demostrarlo?, dijo Rey. Te daré una respuesta más tarde. Ahora levántate y come. Luego duerme un rato y te llevaré a casa. Esto dijo Payu. El dueño del nombre se quedó en silencio tan pronto como vio que la mirada en los ojos de Payu era en serio. No entendía por qué tenía tanto miedo de que se enojara, pero la persona que habitualmente hablaba demasiado ahora no podía hablar, mucho menos podía discutir. Luego regresó y se sentó frente a la mesa japonesa, con arroz frito, frío. Si le preguntan a Rey cómo va a coquetear ahora con Payu, no tiene una respuesta, pero si le preguntan cómo podrá demostrar lo que Payu le pidió, está aún más perdido. Pasaron unos minutos y Rey se quedó completamente dormido, mientras que Payu estaba sentado al borde de la cama. Los ojos miraban la pequeña figura que estaba dormido y tenía una expresión de inquietud en su rostro, como si estuviera en una pesadilla, hasta que tuvo que moverse para sentarse al lado de él, llevando una mano para acariciar su suave cabello, mientras que la otra sostenía su rostro.
Casi lo hago antes. Casi hago lo que quiero, dijo Payu. Una expresión que parece rebelde, pero dócil, que parece terca, pero es tolerante. Una persona que parece molesta, pero de hecho es realmente encantador. Casi le enseña a su no que lo puede hacer sentir mejor. Payu no pensó que fuera difícil de tenerlo, porque no quería simplemente tenerlo, sino que también quería preservarlo. Ahora no es el momento, dijo Payu. A diferencia de antes, Payu quería cavar un hoyo lo suficientemente profundo para que Rey cayera completamente indefenso. Pero ahora Payu sabe que no puede hacer eso cuando hay un factor externo involucrado. Payu puede actuar como si bromeara, pero si estuviera jugando, no estaría seduciendo al niño durante meses. Probablemente lo habría dejado inconsciente desde la segunda vez que se vieron. Rey todavía es muy joven y tiene muchos estímulos que podrían hacerlo salir del camino correcto. Prapai solía pasar el rato con mujeres de baja categoría, por eso es que se fue a estudiar al exterior, por lo cual no quería que Rey hiciera lo mismo que él. Si Rey no puede jugar este juego con sus responsabilidades, seré yo quien me retire, no importa cuánto quiera tener a este chico. Payu apartó la mano del rostro y la movió hacia las mejillas frías, acariciando suavemente el rostro de Rey. Le dio un beso y le dijo: no me decepciones. El joven le dio un beso en la frente suave y después le dio un beso en sus labios rojos. Pipayu, dijo Rey. La persona dormida se dio la vuelta y gimió antes de volver a dormirse otra vez. Maldita sea, dijo Payu. Él se levantó rápido de la cama y salió de la habitación. Mejor salgo de este lugar, o si no seré yo quien rompa mi palabra. ¿Quién te enseñó a ser tan lindo? Al día siguiente, Payu lo llevó a casa. Durante todo el camino no hubo ni una palabra entre ellos, y Rey no se atrevió a preguntar. Pasó una semana. Ahora Rey estaba en su universidad, en el comedor. Estaba mirando su celular. De repente aparece Pisón y pregunta qué le había pasado a Rey. Sky le cuenta con respecto al trabajo que no pudo entregar a tiempo. En realidad Sky sabía muy bien de que Rey no estaba triste por eso, por las palabras de la profesora, sino que estaba triste por otra cosa. Pero como Rey no quería hablar, pues Sky no iba a preguntar. Sky se va con Pisón y Rey se queda en el comedor. Estaba observando su celular. Se sentía muy triste. Había pasado una semana y Payu no le había enviado ningún mensaje. Con respecto al trabajo que no se pudo entregar a tiempo, estaba tranquilo, pero lo que le molesta es que tiene prohibido ir al taller. Tú no eres ese tipo de persona que se rinde así, dijo Rey. Entonces, ¿qué tengo que demostrar para que me acepte Pipayu? Payu no ve todo lo que está estudiando, dijo Rey. La persona que él teme decepcionar no es un profesor, es Payu. De repente se levantó y recordó las palabras que le había dicho Pisón. Solamente demuestra a los profesores que tienes la intención de hacer las cosas bien. Entonces Rey dijo: tengo que demostrárselo. Tengo que ir y demostrárselo a Payu. Con sus manos recogió todas sus cosas, se fue a su auto y condujo hacia el taller. Cuando llegó al taller, tuvo un poco de miedo. Su corazón estaba... Rey tenía un poco de miedo. No vuelvas aquí de nuevo, recordó las palabras de Payu. Pero Rey negó con la cabeza vigorosamente, recogió sus cosas del auto e ingresó al taller. El chico accidentalmente saludó a todas las personas, pero tuvo que tragarse cada palabra en su garganta cuando vio un par de ojos agudos que estaban mirándolo sorprendido. En un momento se volvieron fríos y luego se giró para hablar con el mecánico sin pensar en saludarlo. No, no te rindas, decía Rey. La persona que no se rinde fácilmente tomó otro aliento sin atreverse a acercar
al hombre del overol azul oscuro. Rey saludó a todos e ingresó y se encontró con el mecánico Aon. ¿Puedo sentarme en la habitación de espejos?, le preguntó. Aon le dijo: lo siento, Rey. El señor Payu me dijo que si Rey venía, no lo dejara entrar. Rey dijo: no hay problema. Entonces, ¿puedo estar en otra habitación? Rey forzó una sonrisa, pero se sintió avergonzado cuando la otra persona negó con la cabeza. Dijo: entonces, ¿puedo pedirte una silla prestada? El mecánico Aon asintió y le llevó una silla de plástico, aunque se preguntaba qué iba a hacer con ella. Rey le agradeció y se llevó la silla y su computadora portátil a una esquina. Se sentó ahí y utilizó la silla como mesa para apoyar su computadora y a realizar su trabajo de la universidad. Esta imagen hizo que muchos técnicos empezaran a mirar a Rey y luego miraron a Payu de reojo. Por supuesto, afuera hace mucho calor. Entonces Rey empezó a sudar. Rey se anima a sí mismo, intentando ignorar todo tipo de ruido. El ruido del motor, el ruido de la calle. Se concentra en su trabajo de la universidad. Hasta que escucha una voz que dice: te dije que no vinieras aquí. Era Payu. Una figura alta se puso de pie y proyectó una sombra frente a él. La pequeña figura se estremeció y levantó la cabeza con miedo para encontrarse con unos ojos que lo miraban fijamente por un momento, pero trató de ser amable con el tigre. Rey dijo: solo vine para cambiar de ambiente. Payu le contestó: entonces vete a una cafetería. Esto dijo Payu en un tono fuerte, haciendo que el menor tenga miedo. Me voy a sentar en silencio. Prometo no molestar a nadie, dijo Rey. Pero ya eres una distracción, dijo Payu. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante con la historia de Payu y Rey. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro de la historia de Rey y Payu. Si aún no la han visto, en la descripción ahí les dejo el link, está la parte 2, la parte 3, para que lo puedan ver en orden y no se pierdan ningún detalle con respecto a esta linda historia. Así que bye bye, cuídense mucho.